Observen este video, chicos. Vamos a canjear 5 códigos de la Free Fire de 25 de mayo del año 2026. Así que vamos a entrar a la página oficial de Garena y esta es la página y aquí está el código, el primer código de los 5 que vamos a canjear. El primer código es R0TVADFOPLOM. Le vamos a dar a confirmar a este código, amigos, para ver si funciona. Y como pueden ver, amigos, el código funcionó. Vamos a seguir canjeando más códigos de la Free Fire. Recordar que estos códigos caducan 24 o 48 horas. Es decir, que deben de canjearlo lo más rápido posible, ya que los códigos no son para siempre, caducan, amigos, y eso ustedes lo saben. Entonces vamos a buscar ahora los otros códigos de la Free Fire, como le dije, que son 5. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Bueno, le voy a decir dónde lo vamos a buscar. Esta es la página, pero le voy a decir cómo entrar en ella. Aquí está la página. Miren aquí. Solamente la voy a copiar. Ustedes la pueden anotar en un cuaderno, pero como yo la tengo, la voy a copiar, la voy a pegar aquí en el buscador para que sea más fácil. Y aquí está, intercambio de diamantes por anuncio. Vamos a entrar. Y esta es la página. Y aquí es donde están los códigos, amigos. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos 4 que me hacen falta aquí. Y ya, para no volver a entrar a la página. Pero hay algo que se me estaba olvidando. Por poco se me olvida. Siempre cuando yo entro a esta página, siempre le digo la manera de conseguir diamantes. Es una forma fácil de intercambio de diamantes por anuncio. Así que le voy a decir para que esas personas que quieran diamantes, le vamos a dar donde dice leer más. Y aquí, amigos, ustedes van a leer esos pasos, que son 5 pasos cortos. Mirenlo aquí. Y van hacia abajo, amigos, y van a colocar su ID en los comentarios. Fácil. Es fácil y sencillo, amigo, conseguir diamantes en esta aplicación, ya que es un intercambio de diamantes por anuncio. Tú vas a ver anuncios y ellos te van a dar diamantes. Te registra en uno de los anuncios y consigue diamante. A veces sale aplicación Play Store, la descarga y ya por eso estará ganando 100 diamantes. Ahí lo dice clarito. Entonces, amigos, ya yo tengo los códigos copiados. Lo tengo copiado los códigos. Ahora lo voy a poner en mi blog de notas para que sea más fácil. No tendré que entrar a la página. Sé que no están viendo nada ahora porque estamos en el lobby del juego, pero ya casi vamos a poner el segundo código de la Free Fire, amigos. Entonces vamos a poner el segundo código. Vamos a entrar nuevamente a la página y aquí vamos a colocar el segundo código, que es RTYP 4TYV ADRT. Le vamos a dar a confirmar el código y no funcionó. Pero traten ustedes, amigos, de probarlo también. Traten de probarlo aunque no funcionen. Aunque a mí no me funcionen, pruébenlo porque puede ser que usted sea de otra región y a ustedes le funcione. Entonces vamos a probar ahora, amigos, el tercer código de la Free Fire. Y vamos a entrar nuevamente. Aquí está. Es el siguiente: ZTML PROLDGJT. Le vamos a dar confirmar al tercer código y como puede ver no funcionó. Pero como le dije, pruébenlo, chicos. Pruébenlo ustedes también. Entonces vamos a probar ahora
el cuarto código del 25 de mayo, amigos, chicos, del 2026. Vamos otra vez. Me gusta probarlo así para que el video sea algo dinámico. Es RLMN TPOL E4RT. Le damos a confirmar y no funcionó. Y vamos otra vez a entrar a la página. Sí. Entonces, amigos, vamos a probar el último código de la Free Fire a ver si funciona. Como le dije, son 5 códigos que vamos a probar. Si usted es de otra región, pruébenlo todo. Y aunque sean de la misma región, pruébenlo, porque nadie sabe si a ustedes les funciona, ¿entienden? Entonces vamos a probar el otro código de la Free Fire, que es el siguiente, ZMLPRTYC5YTT. Le damos a confirmar. Tampoco funcionó. Bueno, amigos, probamos los 5 códigos del 25 de mayo del 2026 y solamente vamos a poner un emote. Sí, solamente funcionó este código que le voy a decir, que es el siguiente. Vamos a entrar a la página nuevamente. Sé que ustedes no lo están viendo, pero el código que funcionó para editarlo, ¿verdad? Fue el siguiente, que fue vamos a copiarlo y vamos a pegarlo y vamos a colocarlo nuevamente en la página oficial para que sepan cuál fue que funcionó, amigos. Este fue el código que funcionó desde el principio. El primer código, que es R0TVADFOPLOM. Vamos a hacer una prueba, chicos. Sí, vamos a hacer una prueba y le vamos a dar a confirmar a este código para ver qué pasa, porque ya lo canjeamos y a ver qué dice. Entonces entramos nuevamente. Espérense que hubo un problemita. Hubo un problema aquí. Bueno, parece que hubo un problema, amigo. Vamos a ver que se me desconfiguró algo aquí. Sí, parece que se desconfiguró el inicio. Se desconfiguró algo. Sí. Bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí el video porque no sé, el inicio de la barra se me puso para abajo y no la veo ahora. Entonces sé que voy a durar unos cuantos minutos y después se va a complicar. Así que nos vemos hasta la próxima.